Gutiérrez. Bien. Hola, muy buenas tardes. Soy Patricia Mercado Sánchez, soy la directora general de Conexión Migrante y nos da mucho gusto que estén esta noche acompañándonos en esta segunda parte de esta conversación entre amigos que hemos preparado sobre la crisis en los consulados mexicanos en Estados Unidos y que pues hoy, esta noche, tenemos un invitado muy especial a quien agradecemos infinitamente que nos haya dado un ratito de su tiempo. Es el cónsul general de México en San Diego, Carlos González Gutiérrez. Embajador, muy buenas noches, perdón, y bienvenido. Muy buenas noches, gracias Patricia, gracias por la oportunidad que me das. Te comento una disculpa por tener el cubrebocas, me acompañan, aunque ustedes no los pueden ver de aquí porque están fuera de cuadro, el cónsul alterno Mario Figueroa y el agregado de prensa Gaspar Orozco, que por mi conducto les mandan también un saludo y les agradecemos la oportunidad. Muchísimas gracias. Y bueno, como cada semana, les quiero agradecer a Abel Domínguez, editor general de www.conexionmigrante.com, a Diana Hernández, reportera, periodista, que estará también hoy apoyándonos en la entrevista con el cónsul Carlos González, y Edgar Melgoza, quien es el encargado de audiencias de Conexión Migrante, quien está al pendiente junto con Selene, que hoy no está a cuadro, pero ahí está, muy pendiente junto con Selene Tapia. Ellos están encargados y son los responsables de contestar sus llamadas, de contestar sus mensajes, de ayudarlos, de resolver sus dudas. Y pues, como cada semana, les insisto, este programa es de ustedes, para ustedes, con los temas que a ustedes les puedan interesar. Saben perfectamente que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Instagram. Nos pueden llamar a nuestro centro de atención telefónica al 52 55 52 11 58 14. También nos pueden llamar o enviar mensajes de WhatsApp al 52 55 45 60 59 42. No se preocupen por grabarse estos números, pues están aquí arriba en el post de esta transmisión en vivo. Y también, bueno, no se olviden que tenemos nuestra membresía Amigos de Conexión Migrante, es una membresía gratuita para ustedes, donde el objetivo fundamental es ofrecerles servicios e información de calidad, y nuestra estrella Wikimigrante, que es este gran buscador de trámites, de procesos y de asesorías dedicados a la comunidad migrante. Y bueno, pasemos ya ahora sí a materia. Primero les quiero contar quién es el cónsul Carlos González Gutiérrez. Empezó su carrera en los 90s y bueno, si digo alguna mentira, interrumpes y me dices, no, eso no es cierto. Pero bueno, empezó en los 90s como cónsul de comunidades en el Consulado General de México en Los Ángeles, el consulado más grande de México en el mundo, y después de 1999 a 2003 fue nombrado consejero de Asuntos Latinos en la Embajada de México en Washington, D.C. En el 2009 fue nombrado por primera vez cónsul general de México en Sacramento, donde además de sus actividades regulares estaba encargado de monitorear las políticas públicas implementadas en el estado de California que pudieran afectar a la comunidad mexicana. Después de 6 años en Sacramento, el embajador González Gutiérrez fue transferido a la capital de Texas como cónsul general en Austin, teniendo que reportar de nuevo las políticas públicas del Estado, y en septiembre del 2011 recibió el nombramiento de embajador. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto, embajador, que estés ahora esta noche con nosotros. Quisiera comentarte que este tema de la crisis en los consulados se puede oír muy tremenda, pero ha sido una gran necesidad de la comunidad migrante hablarnos, preguntarnos y pues en muchos casos quejarse de los servicios de muchos de los consulados. Te podría decir que no ha salido uno vivo de los servicios de los 50 consulados que hay de México en Estados Unidos. Y esa es una parte de la historia, que ahí quisiera que comentaras en general cuál es tu visión y qué cosas están haciendo para mejorar los servicios en todos los consulados de México en el exterior. Y luego, por otra parte, que esa será otra segunda conversación que tendremos, esta
pues queja de muchos de los ex empleados consulares que han sido despedidos de los consulados, que muchos de ellos consideran que ha sido de forma injusta y que ha sido en algunos casos pues realizado con abuso. Entonces, si quieres, empezamos con el tema del público en general, que yo te diría que es nuestra audiencia más importante y a quien nosotros nos debemos como periodistas, y que me contaras un poco qué está pasando o qué ha pasado en los últimos años, porque tampoco es un problema que haya empezado apenas, sino que es algo que ya lleva varios años y tú con toda la experiencia que tienes en Estados Unidos, pues me gustaría que nos dieras una consideración inicial y luego ya de ahí empezamos. Sí, con mucho gusto. Bueno, te reitero mi agradecimiento. La verdad es que a nadie le conviene un consulado débil. La manera de fortalecer a este consulado o a cualquiera de los consulados de México en Estados Unidos es arraigarlo sólidamente en la comunidad. Y para arraigarlo se necesitan a los medios. No hay vuelta de hoja. Yo estoy convencido que un buen cónsul es un cónsul que aparece mucho en los medios, que tiene mucha presencia en los medios, que se vuelve accesible, entre otros, vía diversos mecanismos, pero principalmente se vuelve accesible vía los medios de comunicación español. Así que esta oportunidad que nos das, de verdad, te lo agradezco. Respecto a los consulados, ¿qué te puedo decir? Muy amablemente no hiciste pública la suma de años, pero yo entré al servicio exterior en 1987, o sea, hace 34 años. Me eché el Matías Romero, luego pedí una licencia para venir a estudiar una maestría a la Universidad de California, regresé y salvo esos 2 años de licencia para estudiar mi maestría, el resto del tiempo los he dedicado a las comunidades mexicanas en el exterior, a la red consular. Y te quiero decir con toda franqueza y con toda honestidad que yo me siento muy orgulloso de haber elegido esta como mi carrera y me siento muy orgulloso del trabajo que nosotros, los diplomáticos de carrera, el Servicio Exterior Mexicano, hace a través de la red consular de México, principalmente en Estados Unidos. Considero, esa es mi opinión, que es la herramienta de política exterior más poderosa que tenemos en nuestro arsenal. Considero que su gran ventaja es su capilaridad, es decir, que estamos en todos lados en Estados Unidos y que después de muchos años de estarla formando, décadas de estarse formando, hemos logrado identificar a los principales líderes mexicanos y mexicanoamericanos, a las principales organizaciones, a las principales problemáticas. La mayoría de nosotros, me refiero a los titulares de las 50 representaciones de México en Estados Unidos, pero no solo nosotros, sino la mayoría de las personas que trabajan en nuestros equipos ya llevan muchos años o varios años sirviendo a las comunidades mexicanas en Estados Unidos y haciendo trabajo consular. Lo que te quiero decir es que la mayoría de la gente que trabaja en los consulados somos especialistas, somos profesionales, la mayoría miembros del servicio exterior y tenemos muchos años de trabajo en estos temas, por lo que mal que bien, yo me siento muy orgulloso de la capacidad que tiene el Estado mexicano a través de los consulados para servir a su diáspora, ¿no? En sus necesidades fundamentales. Habiéndote dicho eso, también alguien que ha estado 30 y tantos años en este negocio, te puede decir que pues, la historia de estos 30 años es la historia de un crecimiento espectacular de la comunidad mexicana, ¿no? Se ha ido durante las primeras décadas, desde que ingresé yo aquí, se duplicaba la comunidad cada 10 años. Desde el 2008 eso ya se paró, pero eso hizo que el éxodo masivo de mexicanos en Estados Unidos siempre implicara que la infraestructura consular de México en este país se viera constantemente desbordada, porque
yo creo que eso es, más vale reconocerlo desde un inicio, no podíamos crecer con la rapidez y al ritmo con el que crecía la comunidad. Y entonces, nuestro reto siempre ha sido o siempre fue, hasta hace algunos años, el alcanzar a la comunidad en su crecimiento, y luego siempre ha sido también el de poder transformarnos nosotros en la rapidez con la que se transforma la comunidad, es decir, no quedarnos haciendo lo mismo siempre, sino entender que esa pirámide demográfica va cambiando y que nosotros, las necesidades de esa diáspora y de esa comunidad, pues van cambiando también, y que la oferta de servicios y de ayuda de los consulados pues tiene que cambiar de manera acorde. Para terminar esta primera comentario quizás de introducción y muy general, yo creo que conviene distinguir, entender el trabajo de los consulados en tres grandes áreas. Uno es documentación. Nosotros ofrecemos una serie de servicios que son fundamentales para la comunidad mexicana en este país, como son pues, servicios de identificación y de documentación, damos pasaportes, matrículas consulares, expedimos actas de nacimiento para que luego la gente pueda sacar su pasaporte y reclamar su nacionalidad, credenciales de lector, etcétera. Eso es documentación, poderes notariales, en fin, etcétera. Una segunda área es protección, que es ayudar a los mexicanos en aprietos, no únicamente cuando un familiar o ellos mismos están en la cárcel, sino también cuando tienen algún lío con alguna autoridad local administrativa frente a los cuales nosotros podemos ayudar como intermediarios. Y por último, promoción. Y en promoción, una buena cantidad de nuestro trabajo tiene que ver con comunidades, con el acercamiento a estas comunidades, la construcción de canales de comunicación con las comunidades y un trabajo de largo plazo para promover una relación especial con sus líderes y sus organizaciones latinas, ¿no? Tú me puedes decir 20 instancias en donde las cosas no salieron bien en un consulado y lo entiendo. Yo te puedo decir otras 100 en donde salieron muy bien. Uh-huh. Te digo, estoy muy orgulloso del trabajo que hacemos. Todo tiene espacio para mejorar, todo es perfectible, pero el trabajo que hacen los consulados de México en Estados Unidos es fundamental y es en el interés de nuestro país y de las comunidades a las que servimos. Así es, y yo creo que en estos últimos años, pues ha aumentado esa necesidad que tienen los migrantes, primero con la llegada de Donald Trump, que te comento que cuando nació Conexión Migrante y una de las razones por las que abrimos esta línea telefónica fue porque pues la comunidad se desbordó en los consulados y no había personal que alcanzara para sacar temas de identidad. Y ahora nos toca la pandemia, donde la comunidad latina y particularmente la comunidad mexicana ha sido de las más afectadas. Y también hay una gran necesidad de documentos. La mayor parte de las quejas, te diría que es en esta área, en la expedición de documentos de cualquier tipo, la mayoría de ellos de identidad. Y las quejas van desde nos tratan mal, nos hacen dar vueltas, que ese es un tema importantísimo para los paisanos y tú lo sabes de cuando ellos van a hacer un trámite a un consulado, pues deben dejar de trabajar uno de los días y empiezan a perder dinero. Y es muy frustrante para ellos ir a un consulado y no poder hacer el trámite. Ahí también hay que tomar en cuenta que hay que leer bien los requisitos que se tienen, pero también ha sucedido que la gente entra, ve los requisitos y cuando llega al consulado los requisitos son otros. Pues esta enorme necesidad que ha habido a partir de la pandemia de identidad para poder, pues desde conseguir despensas hasta cobrar cheques de ayuda. Yo ahí te diría, a ver, ¿cuál fue el trabajo y cuál es el trabajo que se está haciendo con las comunidades? Porque, por ejemplo, todo el tema de los consulados sobre ruedas con la pandemia tuvo que detenerse y que es un trabajo importantísimo para poder acercarse a los paisanos que están lejos. Claro.
Bueno, mira, varias consideraciones. Uno, la pandemia alteró la actividad de los consulados, como alteró toda actividad humana en prácticamente todos los países del mundo. Si tú hoy quieres sacar una visa de turista para venir a los Estados Unidos y vas a un consulado de Estados Unidos en México, te dicen, joven, no puede, no hay, tiene que esperarse a que esto baje, ¿no? Si quieres sacar un pasaporte, es muy difícil, lo obtienes por correo y te cuesta trabajo el allegarte el documento que necesitas si eres incluso nacional de los Estados Unidos. Y no solo en el caso de Estados Unidos, muchos otros países todos los días yo recibo, o no todos los días, casi todos los días, solicitudes de paisanos, algunos amigos míos en México que necesitan ayuda porque la embajada de España está cerrada o quieren ir a Países Bajos, en fin, todo esto ha sido universal, nos ha pegado a todos y como le ha pegado a todo el mundo la pandemia. Estoy diciendo lo obvio. Los consulados, bueno, primero, otra segunda nota importante, yo puedo hablar por mi consulado, soy el cónsul general de México en San Diego, y esta es mi responsabilidad, entonces lo que yo diga aplica a este consulado, no tengo ninguna representación para poder hablar a nombre de la Cancillería o de mis colegas, pero en general yo te diría que tanto este consulado como la mayoría de los demás consulados estuvimos abiertos prácticamente durante toda la pandemia. Sí hubo, en el caso de San Diego, un mes y medio en donde tuvimos que operar con guardias porque todo se cerró y tratábamos de atender a la gente con emergencias. Nunca lo cerramos por completo, pero sí operábamos con guardias. Hoy día opera el 100% del personal, el staff, salvo aquellos que tienen problemas de vulnerabilidad especial, que son una o dos personas, pero el staff completo viene todos los días a trabajar con el ánimo de cumplir con los requerimientos que nos ha impuesto el condado, las autoridades sanitarias. Nosotros tuvimos que reducir el número de personas que estamos atendiendo, no de manera significativa, pero ciertamente tuvimos que poner ciertas reglas. Por ejemplo, ya no pueden entrar acompañantes, tuvimos que dividir las áreas de atención al público en 2 pisos, tuvimos que, pues sí, reducir un poco el número de citas de manera que nosotros pudiéramos garantizar el distanciamiento social y un número específico de personas al mismo tiempo en el consulado como máximo. Eso ha sido cierto en este consulado y creo que en la mayoría de las representaciones. Nosotros, como sabes, servimos en un 30% de nuestros clientes diarios, es gente que viene de Tijuana. Entonces, estuvimos y hemos estado especialmente expuestos a la pandemia y eso ha hecho que pues aproximadamente 15 compañeros en distintos momentos han sido contagiados. Y cuando una persona es contagiada, el equipo inmediato de trabajo tiene que parar, irse a hacer la prueba y hasta que no regresa con una prueba negativa es que no puede reincorporarse al trabajo para prevenir mayores contagios. Eso quiere decir que en ocasiones especiales hemos tenido por una semana que reducir, digamos, a la mitad el número de gente que podemos atender, pero luego lo recuperamos al número originalmente planeado una vez que la gente afortunadamente regresa con bien después de esa experiencia desagradable que es estar contagiado por COVID. Al día de hoy yo te puedo decir que no hemos dejado de atender, que tenemos una serie de mecanismos especiales para atender a la gente con emergencias o atender a la gente que tiene problemas para encontrar citas y podemos abrirles un espacio invariablemente en un plazo muy razonable de tiempo que no rebasa la semana o la semana y media. El tema de Mexitel es un tema que hemos insistido y hablado mucho,
porque la gente, una de las mayores quejas también es, no encuentro citas. Ha habido personas que nos hablan y nos dicen, tenemos más de 6 meses esperando una cita. Y cuando hablamos con la gente de Relaciones Exteriores, nos decían, estamos intentando hacer algo y el planteamiento es duplicar el número de citas posibles que puedan ser otorgadas a través de Mexitel. Hay una gran polémica a través de Mexitel porque, bueno, se los hemos explicado a los paisanos, esto es una empresa independiente que fue contratada por el gobierno, que ofrece este servicio, pero que evidentemente pues está rebasada y que el servicio es malito, malito. ¿Qué nos puedes decir sobre Mexitel? Perdón, Abel, te robé la pregunta, hombre. Dos cosas, bueno, una sobre Mexitel y otra un comentario general que se me olvidó decirte al principio. La carga está en nosotros. ¿Qué quiero decir con eso? Tú mencionabas que a veces hay que recordarle a la gente que tiene que leer bien, que tiene que traer con los requisitos, que tiene que fijarse, que tiene que hacer la cita. Eso es cierto, pero no hay que culpar a la gente. La responsabilidad para atender a la gente es nuestra. La carga está en nosotros. Entonces, nosotros aquí en el Consulado General de México en San Diego no es aceptable que nadie diga, no, bueno, es que esta persona tiene muy bajo nivel de escolaridad, es que no me entiende, es que no se lo explico 20 veces, es que no leen, es que... No, 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 no. Eso, probablemente todo eso sea cierto, pero no importa. La responsabilidad es nuestra, de quienes trabajamos en el consulado para crear los puentes que faciliten a la gente solicitar esos servicios. ¿Eso qué implica? Implica una constante capacitación del personal que trabaja en los consulados para que entiendan, antes que nada, que la carga está en nosotros, que esto es como ser mesero. Si no te gusta que de repente el de la mesa que está ordenando te voltea a ver mal, te pida las cosas sin el please and thank you, te eche miradas agresivas, pues no seas mesero. Los meseros deben de tener un cierto grosor en la piel y un hígado de este tamaño para no hacer corajes cuando se topan con clientes difíciles. A veces, si uno trabaja en el consulado, la dificultad en los clientes radica en que estás atendiendo una población que casi en la mitad de los nacidos, poco menos de la mitad de los nacidos en nuestro país que viven aquí, son indocumentados y traen esa sensación de vulnerabilidad inherente que viene con el hecho de ser indocumentados a todos lugares a donde van. Entonces, a mí me parece muy natural lo que tú me dices y no me asusta, la verdad. El hecho de que la gente desconfíe de la autoridad, de todo lo que parezca autoridad, es algo propio de los migrantes mexicanos, pero no por mexicanos, sino por migrantes y en específicamente por migrantes indocumentados. Uno tiene que entender eso porque esa es la parte fundamental de nuestro trabajo. La gente, especialmente los que traen esta condición de vulnerabilidad inherente que da tener un estatus migratorio irregular, se aleja de todo lo que representa autoridad, guarda su distancia de todo lo que representa autoridad y no le gusta porque es una complicación tener que venir al consulado. Si aparte de eso le sumas que de repente hay una cola enorme o que el guardia es el que te atiende o que tienes inseguridad de lo que sea, pues es natural que la gente venga muy incómoda y con mucha atención a recibir los servicios. Entonces, esto te lo comento porque uno, la carga está en nosotros, es responsabilidad de nosotros, no se vale culpar por el nivel de escolaridad ni por ninguna otra variable a la gente a la que servimos. Dos, la única solución es la capacitación, capacitar, 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 y por eso yo enfatizo tanto el hecho de que la mayoría de quienes servimos aquí, y por supuesto aquí incluye a los empleados locales, tenemos muchos años de servicio y por tanto ya somos expertos, ya conocemos, ya tenemos experiencia sobre cómo tratar a la gente. Y tres, tener mucha presencia en los medios. No hay otra manera de llegarle a la gente, porque en una comunidad en donde vive 500,000 de personas o más de 1 millón de personas que son mexicanos,
pues no es obvia la respuesta sobre cómo vas a llegarle a la gente. No hay manera de dar imagen de accesibilidad si te la pasas yendo a fiestas. Podrás ir a todas las fiestas del mundo y sin embargo no vas a poder conocer a toda tu comunidad. Necesitas ir a los medios y especialmente a los medios en español. Por eso te agradezco la oportunidad. Bueno, Embajador, te queremos multiplicar por 49. Bueno, es el primer comentario. Respecto a Mexitel, todo, como te decía, todo tiene campo para mejorarse. Yo creo, entiendo la frustración de los paisanos cuando llaman a Mexitel y no pueden entrar en contacto con una persona que les conteste de inmediato. Hay una explicación detrás de eso y es el hecho de que en medio de la pandemia, al reducirse el número de citas, creció el déficit de citas que nosotros otorgábamos en la frontera. Mucha gente no podía ir a las delegaciones en el interior del país y por tanto se cruzaba para venir acá y eso aumentaba aún más la oferta. Y como tú dices, pues es muy perfectible el servicio de nuestro call center. Independientemente de que tengo entendido que la Cancillería ya está en pleno proceso de licitación para mejorar, para volver a Ampliarnos iniciar un nuevo contaron. contrato, exactamente, con Mexitel. Ya tú les preguntarás a la Cancillería cómo van en eso. Sí creo que es responsabilidad de cada consulado el que nosotros mantengamos abiertos mecanismos de atención al público alternativos a Mexitel. Nosotros, por ejemplo, en el consulado, si tú te metes a la página electrónica de nuestra oficina consular, verás que ahí viene una leyenda que dice, si tiene una emergencia, este es un teléfono de WhatsApp al cual debe escribir y solicitar por qué necesita usted una emergencia. ¿Por qué necesita usted mañana un pasaporte? ¿No? Y todos los días recibimos mensajes por esa vía. De hecho, cada día nosotros tramitamos cerca de 180 documentos y siempre reservamos, te digo un poco cómo se hacen las salchichas, te cuento Inside Baseball, ¿no? Con una semana de anticipación abrimos 90 citas en Mexitel y luego reservamos otras 90 citas vía nuestro teléfono de WhatsApp. Y cuando nosotros vemos que faltando 3 o 4 días no se han llenado las citas de WhatsApp, las de Mexitel siempre se llenan, las de WhatsApp a veces no se llenan, entonces de inmediato las abrimos en Mexitel y con 3 o 4 días de anticipación garantizamos que todos los días todas las citas estén llenas y tenemos la ventaja adicional de que la gente, si está realmente desesperada y se mete a la página o escucha un PSA, un servicio de anuncio público mío diciendo, oye, visita, si tienes problemas, este es el teléfono de WhatsApp y puedes solicitar una cita. O sea, si sabe cómo navegar esto, y te lo juro que nos esforzamos mucho en que la gente sepa cómo navegarlo, entonces puede tener la satisfacción de que en 2 días o en una semana le abrimos un espacio para que sea atendido. Y eso, de nuevo, hablo a nombre del Consulado General de México en San Diego, eso ha bajado mucho la tensión en estas épocas difíciles en la frontera. Te imaginarás que estamos servimos también a Tijuana, entonces Sí, no, es una locura. no es fácil, no es fácil, y sin embargo, toco madera, hasta ahora no han estallado esas crisis que uno esperaría que pudieran estallar debido a cuando falla por alguna u otra razón Mexitel. Habiendo dicho eso, yo sí vengo, como veterano que soy, sí vengo de las épocas en donde no había Mexitel, en donde la gente hacía unas colas enormes afuera de los consulados. Yo soy fan de Mexitel, no necesariamente de la compañía que tenga ahorita el contrato, no soy fan de ninguna de esas. Concepto, ¿no? Pero del concepto, yo sí defiendo Mexitel, porque por ejemplo, aún en las peores épocas de Mexitel, si el teléfono no sirve, haz una cita online vía el sitio electrónico y la haces de boleto. En fin,
yo defiendo Mexitel porque sé que un sistema de citas ha bajado mucho la atención. En la medida en que nosotros reduzcamos el caos, en la medida en que nosotros le demos certidumbre a la gente sobre cuáles son los pasos que siguen, en esa medida la gente se tranquiliza. No te digo que disfrute venir al consulado, porque es casi como ir al dentista, pero por lo menos no es una experiencia, no tiene por qué ser una experiencia desagradable, ni mucho menos. Así es, embajador. Sabes que me gusta mucho lo que tú dices de nosotros le tenemos que dar el servicio a la gente y la responsabilidad es nuestra, o sea, de ustedes. Porque cuando nosotros iniciamos el servicio telefónico en Conexión Migrante, pues nos capacitamos, te diría, a golpes. Porque fue decir, a ver, primero tenemos que entender a quién estamos llegando, tenemos que entender su situación, tenemos que entender que probablemente tienen problemas, que están deprimidos, que están solos, y tenemos que armarnos primero de mucha paciencia. Yo creo que eso es una parte importante. Aunque bueno, como dices tú estás hablando por el consulado de San Diego, aunque sí hay otros consulados que pues se han visto rebasados y lo que la percepción que nosotros tenemos, no específicamente del consulado de San Diego, es a mucha gente se le complica el tema de hacer citas, se le complica el tema de entrar a una página de internet. Te diría que nosotros recibimos muchas llamadas para cosas tan sencillas como decir, no puedo conectarme a Mexitel, ¿cómo le hago para hablar con mi consulado? Y en muchas ocasiones nos hemos encontrado que no hay forma de hablar con los consulados, que la única vía de comunicación es Mexitel, y pues si Mexitel no te atendió, ya te amolaste. Me gustaría, Edgar, que comentaras algunos de los saludos que tenemos y luego que pasáramos ahora a la otra parte de la historia, que es la parte de los empleados consulares. Edgar, por favor. Hola, ¿qué tal? Primero, pues ahora sí que muchísimas gracias al embajador González Gutiérrez por acompañarnos el día de hoy. Y pues vamos a empezar con los comentarios, ¿no? Dice Brae Flores Miseli, saludo a todos. Joel Ángel Galán, saludos. También nos dice Ana Laura del Bosque, saludos desde Laredo, Texas. Y pues saludos son todos. No sé si ya quieren... Bueno, no te queremos decir los comentarios porque sí, queremos que sea la parte amable. Dicen primero las flores, ¿no? Dicen primero las flores, porque si no va a estar tremendo. No, a mí me gustaría ahora que pasáramos al tema de los empleados consulares. Y ahí sí tenemos comentarios. Y Edgar, me gustaría que por favor dijeras 1, 2 o 3 comentarios de los que hay ahí. Y luego que nos contaras un poco, tú que tienes tanta experiencia en los consulados de México en Estados Unidos, ¿qué pasa con los empleados consulares? ¿Por qué hay tanta incomodidad? ¿Por qué hay una situación que no se ha resuelto? Y que pues verdaderamente mucha gente se siente desprotegida porque está en un país que no es el suyo, que no puede pelear y pues se sienten pues olvidados y maltratados. Entonces, a ver, Edgar, 1 o 2 comentarios de los que tenemos por ahí, por favor. Claro que sí, mira, dice Sara Rangel, sé que en el consulado mexicano apoyan económicamente a organizaciones, entre comillas, sin fines de lucro. Mi pregunta es, ¿el consulado monitorea a estas organizaciones corroborando que efectivamente estas organizaciones estén ayudando a migrantes? Porque acá en Chicago más de una solo simula la ayuda. Esa es una, dice también, dice Grandeza Mexicana, Mexitel es el pésimo servicio, y también dice Cónsul de San Diego, no defienda lo indefendible, la mayoría de sus colegas no merecen su nombramiento. Bueno, pues... También está Brae Flores Miseli, soy Dulce de Consulmex Los Ángeles, tengo una pregunta para el cónsul, ¿qué está haciendo en el consulado de San Diego para proteger a sus empleados locales con visa A2 ante los posibles despidos el 23 de agosto de 2021 y cuántos empleados en su consulado se encuentran en esta situación? Ahora sí que te aventamos una batería completa, perdón, pero estamos recibiendo muchos comentarios y queremos pues intentar por lo menos dar una visión general de las inquietudes que tiene la comunidad. Claro, sí. Mira, empiezo por esta última pregunta de Dulce. Aquí somos 52 personas quienes trabajamos en el Consulado de México en San Diego y son 18 compañeros, creo, 17 o 18 compañeros que están en esta situación de una visa A2
que culmina su vigencia en agosto del 2021, después de 5 años de que el Departamento de Estado anunciara que esas visas ya no podían seguir operando. Ujú. Ahí ya nada más te das cuenta del trancazo que representa para nosotros. Es decir, esto, uno, es el Departamento de Estado el que determina las visas ya no pueden durar más de 5 años. Y si te cambias de consulado, sigue transcurriendo tus 5 años de vigencia de tu visa. Ujú. Entonces, es una decisión que se nos impone a nosotros. Nosotros somos invitados de este país. Todos los diplomáticos y las personas que trabajamos en misiones diplomáticas somos un invitado de este país. Y este país, nuestro anfitrión, decide que quienes tengan visados, es decir, empleados contratados localmente, que fueron traídos del exterior para venir a trabajar acá, no pueden tener esa visa, ese privilegio de visa de A2 más de 5 años, porque de acuerdo con el Departamento de Estado, estas visas diplomáticas, desde la A2 de empleados locales hasta la A1 para profesionales del servicio exterior, diplomáticos de carrera, no pueden ser un instrumento para regularizar eventualmente la situación migratoria. Y el Departamento de Estado decía, esta gente está quedando mucho tiempo, echa raíces, desarrolla familias y se queda aquí. Esta es una decisión que viene del Departamento de Estado y que afecta a todos los empleados locales de todas las representaciones diplomáticas de todos los países del mundo que tienen acreditación en Estados Unidos. Es decir, no está hecha para afectar a México, es una medida generalizada. Es una medida que a nosotros nos afecta muchísimo. Yo te puedo decir que esos 18 compañeros que tienen la limitante de su visa 2, definida por el Departamento de Estado, son muy, muy valiosos. Y yo pongo la mano al fuego por cada uno de ellos. Son mis amigos y más importante que mis amigos, yo respeto profesionalmente su contribución al trabajo que realiza este consulado todos los días. Y me va a crear, ya no hablando en términos personales, sino en términos institucionales, como titular de este consulado, un boquete del tamaño del mundo, porque si se llegan a ir, es todo ese cúmulo de experiencias y de conocimientos y de know-how, se va a ir, se va a evaporar. Y empiezas de cero con 18 personas. Y tengo que entrenar y darle chance a esa learning curve, como dicen aquí, a esa curva de aprendizaje que va a llevar mucho tiempo para volver a llegar al nivel que estamos y probablemente no lo logre en el tiempo que a mí me queda como titular de esta representación. Y será un impacto que va a sentirse durante varios años en San Diego y que va a ser sistémico, porque aplica a toda la red de consulados de México en Estados Unidos y a todos los consulados de todos los países del mundo en Estados Unidos. Entonces, la verdad es que, ¿qué está haciendo? De nuevo, yo solo puedo hablar por San Diego, pero sin excepción, esos 18 valen muchísimo. Nosotros hemos hecho una serie de comunicaciones a la Cancillería, describiendo con detalle los perfiles de cada uno de ellos. La Cancillería, el propio canciller públicamente ha asumido el compromiso de hacer un cabildeo, de explorar mecanismos, de platicar con la nueva administración, tal como se hizo con la administración anterior, sobre la importancia pues de preservar todo ese talento, pero al final de cuentas, tampoco quiero engañar a la gente, no es una decisión que va a depender de nosotros, es una decisión del gobierno de Estados Unidos que tiene, que ya estableció una fecha de caducidad y frente al cual la Cancillería está abogando, pero pues con resultados inciertos. Bueno, disculpe que lo interrumpa, embajador. Yo tengo una pregunta al respecto. Varios ex empleados consulares con este tipo de visas que ya fueron, bueno, a los que ya se les terminó el contrato,
todavía tenían las visas vigentes. Y además también se está despidiendo a personas que tenían la residencia y la ciudadanía estadounidense. ¿Qué información han recibido al respecto de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Es decir, ¿qué justifica los despidos o los términos de contrato en estos casos? Mira, de nuevo déjame empezar por San Diego. Aquí, desde que yo llegué hace 1 año y medio, no le hemos rescindido el contrato a nadie. Se ha ido la gente por así convenir a sus intereses, pero yo tengo la fortuna de tener una plantilla de excelencia, un muy buen equipo de trabajo y nosotros no tuvimos la necesidad de rescindirle el contrato a nadie al final del periodo, digamos, establecido por su propio contrato, en donde tenemos nosotros el derecho de revisar ambas partes si conviene mantener esa relación laboral. La hemos mantenido sin excepción. Creo yo, puedo estar equivocado, pero creo yo, que la mayoría de los consulados se encuentran en esta situación. Es una minoría los consulados que tienen que pedirle a alguien la rescisión de su contrato. No te puedo decir sobre casos específicos, porque te digo, yo no represento a mis compañeros ni a la Cancillería en general, sino únicamente a San Diego. Sí te puedo decir que es digamos, son diferentes variables las que tienen que ver aquí. Muchas veces el titular considera que el desempeño de algún compañero no es el óptimo y generalmente uno recurre a ciertos avisos, apercibimientos, a veces por escrito, en donde pues le vas advirtiendo, oye, tu rendimiento no es el esperado, tienes que mejorarle, tienes que echar ganas, y a veces no queda de otra, las cosas no funcionan y entonces hay que pedirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, no te vamos a poder renovar el contrato. Ya me ha tocado a mí, no me ha tocado nunca en San Diego, pero ya me ha tocado otros casos en otras representaciones donde he estado, en donde me he visto en esa necesidad. Recuerdo compañeros, por ejemplo, que volviendo al ejemplo del mesero, acababan regañando más al cliente que otra cosa, o sea, gente que trataba muy mal. Y muchas veces uno no es igual todo el tiempo, ¿me explico? A veces uno va perdiendo ese callito, esa habilidad, esa paciencia, y ya como los maestros de kinder, cuando ya acabas regañando a los niños y culpando a los niños y echándole bronca a las pirinolas de 3 o 4 años, tú como maestro de kinder, pues entonces ya es una señal de, oye, espérame, igual esto ya no es para mí. Mi experiencia ha sido de un par de casos en el pasado en donde yo tuve que llegar con estos cuates y decirles, pues, probablemente esto no es para ti, ya llevas muchos años, no es tu vocación, tenemos muchas quejas en el trato al público y tenemos que hacer algo porque no nos vamos a hacer mensos con esto, ¿no? Y esa ha sido, yo te diría, de las 2 experiencias que me vienen a la mente, la principal razón por la que le pedimos a alguien que no, bueno, que le anunciamos que no le renovaríamos el contrato. Esto no tiene nada que ver con el Departamento de Estado. Lo del 23 de agosto es una variable externa que tenemos que enfrentar todos, que nos viene de fuera, y es un reto sistémico que nos afecta a todos, a los empleados que están en esta situación, a los consulados que dependemos del trabajo de tus compañeros y a las comunidades a las que servimos, que invariablemente van a verse afectadas por la pérdida de este talento. Oye, embajador, no, perdón, Diana, por favor. Gracias, Pati. Bueno, esto que menciona usted me parece muy importante por una palabra que usa. Usted se refiere a estas personas como empleados consulares, que es algo que nos puso Ana Laura del Bosque en un comentario. Se lo voy a leer, dice, qué importante que el embajador menciona 18 compañeros y no prestadores de servicios profesionales independientes, como les llaman algunos cónsules.
Aquí hay otro tema muy importante y que en gran parte tiene que ver con la molestia de los empleados consulares, que es la manera en la que ellos están contratados. Pues sí, bajo este contrato que implica que tienen pagos por honorarios, que algunas de las prestaciones que tienen no son las mismas que tienen, por ejemplo, los cónsules generales, etcétera, ¿no? Y que hace también que al momento de que los despiden, ellos no reciban una indemnización, aunque lleven, por ejemplo, 20 años, ¿no? Trabajando en los consulados. En el caso de su consulado, del consulado de San Diego, ¿qué han hecho para tratar este problema que tienen los empleados? Que además pues, bueno, se junta con otros factores, pero que a final de cuentas es algo que ha afectado a los empleados desde hace muchísimo tiempo y que, bueno, ahora con la cuestión de los empleados, pues se vuelve una bomba, ¿no? Para ellos. Pues mira, yo te puedo hablar de lo que está dentro de mi jurisdicción, de lo que pasa por mi escritorio, ¿no? Respecto a las condiciones generales estructurales, la relación laboral entre el consulado y sus empleados a nivel de todo Estados Unidos, pues eso más bien es un tema de la Dirección General del Servicio Exterior y Personal, de la Cancillería, y es algo que ustedes tienen que tratar con ellos. Lo que yo puedo hacer, tú me preguntas, ¿qué han hecho ustedes? Bueno, primero, yo cuando llegué hace 1 año y medio, llegué con mi pluma y mi portafolio y that's it. No traje a nadie de Austin, que era el consulado donde venía, ni tampoco traje a nadie de Sacramento cuando llegué a Austin, ni nada. Llega uno y evalúa al equipo con el que trabaja. Mi antecesora, que ahora es la cónsula en Los Ángeles, Marcela Celorio, la verdad, armó un muy buen equipo y yo lo he dicho públicamente. No tuve que hacer ningún cambio. Segundo, nosotros tenemos que darle prioridad cuando alguien se va a estudiar una maestría, consigue un mejor trabajo, se tiene que mudar de ciudad y se libera una plaza. Nosotros tenemos que darle prioridad primero a los empleados que ya trabajan aquí y hacer una escalerita. Es decir, no únicamente darle una plaza a alguien, sino asegurarse que quienes tengan, promover al siguiente nivel a algún compañero o compañera y que los que están abajo, pues también se mejoren y haya un efecto cascada de ese movimiento. Y tercero y último, pero esto no lo pueden hacer todos los consulados, esto es algo que pues es una fortuna para San Diego. Aquí la Cancillería nos ha apoyado a un par de plazas que se desocuparon y que eran muy buenas. En vez de inmediatamente ocuparlas, las dividimos en varias, las repartimos. Lo que estaba presupuestado para pagar el salario de esa plaza, la dividimos en otras y así mejoramos el nivel salarial de los compañeros y eso ayudó a que ellos, pues digo, obviamente entienden que es un reto, estamos en época de austeridad, los presupuestos no alcanzan, pero por lo menos han visto el esfuerzo que se ha hecho para que los empleados locales en esta representación sean lo mejor remunerados posible. Oye, embajador, pero sí es cierto, y digo, ahí te pediría más que todo una opinión y saber si tú tienes algo de información de si se está avanzando en algún tipo de negociación con estos empleados. Es terrible que estas prácticas que luego se critica mucho a las empresas que hacen eso, de te contrato por honorarios y entonces no te doy prestaciones, porque es muy complicado, lo haga el gobierno y luego sucedan estas cosas. ¿Sabes si se está intentando negociar o intentando cambiar la forma de estos contratos para ofrecerles mayor seguridad a estos empleados consulares? Entiendo tu pregunta, Patricia. Lamentablemente no tengo información de primera mano, no quisiera especular. He escuchado lo que tú has escuchado en las declaraciones del canciller, de mi jefe, de Marcelo Ebrard, de Roberto Velasco, de la embajadora, en donde hay un compromiso por mejorar las condiciones laborales de estos compañeros y compañeras, pero no te sé decir en qué medida, qué tan avanzados van ese tipo de esfuerzos. Pues ahí les estaremos dando lata a la gente de Relaciones Exteriores para que nos digan qué hacer, porque de verdad hay una gran inquietud de los empleados consulares. Abel, tienes una pregunta, perdón. Sí, yo tengo una duda, no te preocupes, Pati.
Es sobre, bueno, un poquito sobre los empleados que siempre les toca, o sea, son prácticamente ellos reciben a toda la gente, son muchísimos migrantes, muy pocos trabajadores y siempre quedan en medio. La semana pasada nos comentaron algo de que en realidad, aunque ellos se encarguen de hacer los trámites, ellos no tienen la última palabra, ¿no? En el caso de indocumentado, más allá de un adjetivo, muchos migrantes sí tienen una gran dificultad para conseguir documentos, muchos hasta para un acta de nacimiento sufren y dijeron que ellos muchas veces, aunque quieran tramitarlo, siempre están a la espera de lo que les diga el cónsul de arriba, lo que les digan las autoridades de arriba para tramitar estos documentos. Yo tengo una duda sobre cuál es el criterio, la sensibilidad para atender a los migrantes en estas situaciones complicadas en las que no pueden obtener un documento. Yo te diría, Abel, que nosotros tenemos que encontrar siempre un equilibrio entre dos obligaciones igualmente ciertas. Por un lado, nosotros estamos obligados a documentar un expediente lo mejor que podamos y lo que hacemos es dar fe de diversas maneras, pero al final de cuentas lo que hacemos es dar fe de la identidad de una persona en el sentido de esta persona es quien dice ser. Somos la autoridad última para dar eso en el exterior. Y si te pones a pensar, es muy delicado. No lo podemos hacer frívolamente. Si nosotros empezáramos a dar pasaportes sin ton y son o matrículas sin ton y son, crearíamos una crisis en el sistema y ciertamente seríamos responsables incluso penalmente de este tipo de acciones. Por eso, quien firma, tanto un servidor como el cónsul alterno, como los encargados de cada departamento, somos muy responsables y muy fijados de que si alguien viene y nos pide una credencial de lector o nos pide un pasaporte y tiene que dejarnos su acta de nacimiento, nos aseguramos de que esa acta de nacimiento sea la correcta, tenga los apellidos que esta persona dice tener y esté lo suficientemente sustentada con documentos de origen que van a su file electrónico, a su archivo electrónico, para podérselo dar. Ese es digamos, esa es una obligación, ese es un primer impulso que nosotros tenemos que tener y siempre velar, ¿no? Por tener un expediente completo. El otro impulso, igualmente válido, pero que a veces entra en contradicción con este otro, es el de la necesidad de darle un documento a toda persona que lo requiera. Digo, suena como muy simplista, pero eso es. La primera acción de protección consular que un consulado puede dar es un documento de identidad. Sin ese documento de identidad, mucha gente no puede hacer nada. No puede registrar a sus hijos en la escuela, no puede abogar por ellos, no puede ir a la escuela, no puede solicitar servicios médicos, no puede entrar a un edificio público, etc. Entonces, el ejemplo, digamos, clásico de este dilema, porque finalmente es un equilibrio que tienes que encontrar, para resolverlo tienes que encontrar ese equilibrio, es el de las personas que migran con sus papás y los papás nunca tuvieron el cuidado de levantarles un acta de nacimiento en México. Y llegan aquí y no tienen un acta de nacimiento en México, mucho menos van a tener una manera de obtener un documento de identidad en Estados Unidos, ni siquiera en su consulado, si no pueden mostrar el acta que da cuenta de su nacimiento. Bueno, hay un mecanismo para que nosotros, aún en esos casos, les podamos dar un pasaporte de protección. Pero te imaginarás que los requisitos para dar uno de estos pasaportes son mucho más complicados que lo de un pasaporte normal, porque finalmente cualquiera podría decir, el cónsul está creando de la nada una identidad. Pues no, obviamente no es de la nada. Hay una serie de procedimientos estándar que estipulan nuestras normas y que nos dicen muy específicamente hasta dónde podemos llegar para presumir la identidad de una persona que no tiene acta de nacimiento, el documento fundamental básico de identidad que quizás todos nosotros aquí damos por descontado, pero que lamentablemente muchos paisanos no pueden presentar. Estoy, por supuesto, escogiendo el ejemplo extremo.
en esos casos, para responder a tu pregunta, lo primero que se necesita es tener vocación. O sea, tú como cónsul tienes que tener vocación para dar marometas hacia atrás, si es necesario, bend over backwards, como dicen en este país, para ayudarle a la gente a conseguir los documentos que se requiere. Y literalmente, muchas veces, agarrar de la manita a los paisanos y acompañarlos a que, por ejemplo, tramiten su acta de nacimiento, en la mayoría de los casos ese es el problema, tramiten su acta de nacimiento en el internet, como ahora ya se puede. Pero eso a veces algunos paisanos requieren de ese tipo de asistencia o requieren asistencia para ayudarle a la gente a que acuda a los registros civiles de su estado de origen para que puedan producir, para que se pueda digitalizar un acta que ellos presentan porque ya está ilegible, que se pueda digitalizar en su estado de origen para que nosotros la podamos bajar. Yo lo que siempre digo en los medios es que la gente no debe quedarse callada, que nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el paisano que necesite un documento de identidad lo obtenga, pero que tiene que trabajar con nosotros para conseguir los documentos que se requieren. Y eso a veces es laborioso, pero yo te diría que la mayoría de los consulados, la mayoría de mis compañeros están listos para ir hasta donde se tenga que ir para obtener esos documentos que se requieren. Claro. A mí me gustaría terminar cónsul con un comentario y una pregunta. Dice, empleados locales, cónsul, agradecemos sinceramente sus comentarios. ¿Tiene alguna opinión o consejo para otros cónsules titulares, colegas suyos que, a diferencia de usted, llegan hasta amedrentar a los empleados locales consulares que se acercan a ellos para solicitar mejores condiciones laborales en sus consulados? Y el comentario que nos hace Ángel Galán dice, son muy pocos los cónsules que nombran a los empleados locales como compañeros, y eso habla bien de la grandeza de la persona. Gracias, embajador, por no llamarnos prestadores de servicios profesionales. Pues muchas gracias. ¿Qué te puedo decir? Yo lo que quisiera decir simplemente es, tienen razón quienes afirman que somos un solo equipo y que la gente que de fuera nos ve hacia adentro no distingue entre este es miembro de Servicio Exterior de Carrera, este es artículo 7, este es empleado local. Nos ven como uno solo, como un todo. Un todo. Y la verdad es que en los equipos polarizados no avanzan. Los equipos que logran trabajar como uno son los que pueden avanzar y lograr sus metas. Ese yo creo que es el principal reto que tenemos. El titular de un consulado es el principal responsable por armar un equipo en donde se vea que es uno, que es orgánico, que es integral, pero es responsabilidad de todos. Embajador Carlos Gutiérrez, Carlos González Gutiérrez, nos da un gran gusto escucharte. Es alentador escuchar que hay embajadores, cónsules, en este caso que tú estás a cargo del consulado de San Diego, que tienen esta visión no solamente sobre el servicio a los paisanos, sino sobre el trato a su equipo. Yo pensaba en este momento cuando decías, si se forma un equipo, entonces avanzas. Yo les diré a mis niños de conexión, entonces avanzamos rapidísimo. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Habíamos dicho que el programa iba a ser entre 30 y 40 minutos, pero sinceramente es una delicia platicar contigo. Te vamos a estar dando mucha lata, lo siento. Ya tenemos todos tus datos, entonces bueno, pues ahí estaremos buscándote. De entrada te agradezco mucho y te agradezco mucho que nos hayas dado una visión pues muy humana del servicio exterior mexicano, muy cercana a los paisanos, y que recordaba un paisano que nos habló hace un par de meses que él vive en Las Vegas, y nos dijo que en el único lugar que había conseguido una cita era en el consulado de San Diego y tuvo que manejar 5 horas para poder hacer un trámite. Entonces, bueno, pues ahí se ve. Yo no sé si mañana vas a tener muchísima más gente de la que tenías por haber dicho lo que dijiste esta noche, pero te agradecemos mucho tu presencia. Al contrario, te agradezco mucho la invitación, Patricia, y a todos los compañeros, muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, Gracias, pues gracias. muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Los esperamos el próximo jueves a las 7 de la tarde. Ya le vamos a parar este asunto de la crisis de los consulados. Vamos a seguir sacando información. Yo creo que es muy importante darle voz tanto a la gente que tiene algo que decir sobre los consulados, como a los mismos empleados locales, que pues ahí hay mucho trabajo que hacer de parte de la Cancillería para darles circunstancias de trabajo más justas y más dignas. Muchísimas gracias, que tengan un maravilloso fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.